mira la iglesia, tal día como hoy, piensa uno que se puede aplicar muy bien el tema de esta tarde a ella. Dice la palabra de Dios que estas cosas fueron escritas, se está refiriendo al Antiguo Testamento, para nuestra propia enseñanza. Y en el pasaje que acabamos de escuchar, encontramos a un pequeño remanente del pueblo de Judá que había quedado en tierra después que fueron llevados cautivos todas aquellas gentes que les eran útiles al invasor. Y aquellos habían sido dejados, un pequeño grupo, como dice en el texto, que los dedicaron a las labores del campo y no les servían para otra cosa. Este pequeño grupo se unió y se reunió cerca de Belén y tomaron una determinación. Ellos tuvieron el propósito de seguir hacia Egipto. Y entonces esto se dice en el capítulo anterior y 2 versículos antes. Y en el pasaje que hemos leído nos encontramos que este grupo acudió al profeta con una determinación de antemano ya tomada. Y leyendo lo anterior y lo posterior nos damos cuenta de cuál era el verdadero propósito que había en su corazón. Yo digo que cuando miro a la iglesia así como esta tarde, se puede aplicar muy bien estos textos que nosotros vamos a leer o que vamos a considerar a nosotros. Porque parece ser que también en nosotros hay muchas determinaciones tomadas y que están por encima de todo aquello que Dios nos va a ordenar, como esta gente. Esta gente se presenta al profeta con un ruego, el ruego que interceda por ellos delante de Dios, y con una petición, que Dios marque el camino que ellos tienen que seguir para hacerlo. El profeta posiblemente fue engañado por aquella aparente lealtad que había en las palabras de aquella gente y en aquella conducta. Y nosotros también pudiéramos ser engañados si nos quedáramos aquí en estos 6 versículos que hemos leído. Parece todo correctísimo de lo que están haciendo aquellas gentes delante de Dios. Están buscando nada menos que Dios les bendiga y que Él les indique el camino a seguir en su vida. El profeta intercede por ellos y pide a Dios que les indique el camino. Él dice que no le ocultará palabra de aquello que Dios le diga, que le indique para que les diga a ellos. Y así fue, no le ocultó palabra. Y yo quiero llamaros la atención en esta tarde también para deciros que tampoco a nosotros se nos oculta palabra de lo que Dios nos quiere decir. Todo está muy claro para todo corazón sincero que acuda a Dios y quiera escuchar su voz. Más adelante, esta gente dice que obedecerán a Dios. Ya sea bueno, ya sea malo, ellos van a obedecer la palabra de Dios, el camino que Dios marque. Y nada menos ponen a Dios como testigo de su lealtad, de la lealtad de lo que allí se estaba diciendo en aquellos momentos. No era necesario que aquella gente citase a Dios como testigo, porque Dios ya lo era. Dios estaba oyendo las palabras de aquellas gentes y estaba oyendo las promesas que estaban haciendo. También te oye a ti Dios y a mí. También nos oye Dios a nosotros. Y no es necesario que le traigamos como testigo. De todas formas, cayó sobre ellos una gran responsabilidad a citar a Dios como testigo de aquello que no se iba a cumplir, como veremos. Ellos, todas aquellas promesas que habían hecho y todo aquello que habían solicitado de Dios, tenía un propósito definido en sus corazones. Todo aquello se cumpliría realmente si Dios contestaba favoreciendo lo que ellos habían ya determinado. Esto nos sucede a nosotros con muchísima frecuencia. Y por eso cuando leemos la palabra de Dios y leemos un pasaje como este,
y leemos unos cuantos capítulos en donde se nos narra todas las experiencias que el pueblo tuvo en muy corto espacio de tiempo. Un poquito más adelante y estamos leyendo la experiencia que tuvieron en su misma generación sus padres con el juicio de Dios que cayó sobre Jerusalén, destruyéndola por la desobediencia del pueblo al mandato de Dios. Encontramos que la amonestación de Dios fue permanente en todos los tiempos y durante muchos años. Y no solamente la amonestación, sino que hasta les indicaba a Dios con qué castigo serían ellos castigados, y valga la redundancia. No obstante, cerraban su corazón y pensaban que nunca llegarían estos castigos. Y tuvieron la experiencia en la destrucción de Jerusalén, a 2 pasos de ellos. Este pequeño grupo tenía la experiencia muy cerca, la tocaba con las manos. No obstante, seguían las amonestaciones de Dios constantemente, permanentemente, a ellos, a aquel pequeño grupo, y también les estaba diciendo lo que les iba a suceder si no obedecían a su mandato. Pero ellos se habían formado sus planes y aquella experiencia no les servía para nada. Quiero llamaros la atención de que también para nosotros esto es una lección. Nosotros también tenemos todas las amonestaciones de los profetas que son directas también para nosotros. Toda la experiencia de este pueblo que también es directa para nosotros. Y toda la amonestación que encontramos en las palabras de Jesús y en las palabras de los apóstoles, que también son una amonestación para nosotros. Llamándonos a qué vida debemos llevar delante de Dios. Llamándonos a cuál es el camino que Dios nos marca. Que ningún hijo de Dios diga que no conoce el camino que Dios ha marcado porque lo tiene delante de él. No tiene más que acudir a la Biblia y abrir su corazón delante de Dios, que Dios le indicará el camino. Y no os quepa duda. Siempre que no llevéis decidido de antemano qué es lo que vaya a hacer, o qué es lo que vamos a hacer. Cuando me dirijo a vosotros, me pongo yo el primero. Este pueblo en su corazón debió pensar que era sincero delante de Dios, y muchas veces nosotros también lo pensamos en nuestro corazón. Oramos a Dios pensando que somos sinceros delante de Dios. Ellos pensaban que obedecerían a Dios, pero siempre y cuando Dios estuviese de acuerdo con lo que ellos habían determinado, siempre y cuando Dios favoreciese lo que ellos pedían. La piedad de aquella gente era una piedad superficial, era una falsa piedad, que a los únicos que engañaba era a ellos mismos en principio, y quizás al profeta también lo engañaron. Muchas veces nosotros oramos a Dios en estos mismos términos y pensamos, porque yo he tenido la experiencia y la he visto en otros sitios o en otras personas, la experiencia esta de que nosotros estamos orando a Dios creyendo que somos sinceros delante de Dios y creyendo que estamos buscando su voluntad, estamos buscando su respuesta a nuestras oraciones. Y ahí en nosotros, con el curso del tiempo, lo entendemos, esta idea de que Dios conteste a los planes que nosotros tenemos marcados. Todo aquello era falso. Y en el versículo 15 y 16 encontramos la respuesta que Dios dio a aquella gente. Fue una severa amonestación. Y ahora, por eso, oíd la palabra de Jehová, reliquias de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volvéis vuestro rostro para entrar en Egipto y entrarais para peregrinar allá, será que el cuchillo que teméis os alcanzará, y allí en tierra de Egipto os alcanzará allí en tierra de Egipto, y el hambre y... Perdón que leo otra vez este versículo. Será que el cuchillo que teméis os alcanzará allí en tierra de Egipto. Ellos temían a la venganza del rey Nabucodonosor, que había dejado a Gedalías allí al cargo de aquello y lo habían asesinado, ¿no? Y entonces ellos tenían ese temor a esa venganza. Pero Dios les dice que allí les alcanzará ese cuchillo al que ellos temen. Y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto se os pegará, y allí moriréis. Esa fue la respuesta de Dios. Una amonestación severa contra aquello que ellos tenían determinado. Muchas veces Dios nos contesta a nosotros en estos mismos términos. Exponemos delante de Dios algún plan que tenemos y lo exponemos también con esta secreta intención dentro de nuestro corazón. Y Dios obstaculiza muchas veces esos planes
dándonos una respuesta de que no es su voluntad. Y nosotros entonces entendemos que Dios no nos está oyendo, que Dios no está escuchando nuestras oraciones, que Dios nos tiene abandonados. No queremos nosotros reconocer que nosotros estamos dentro de un error y que Dios nos quiere sacar de ese error. Pero tercamente, igual que aquella gente, nos empecinamos nosotros en nuestras ideas. Y por eso está fuera de todo sentido que nosotros nos sorprendamos cuando vemos la terquedad de esta gente, cuando vemos como una y otra vez desobedecían a Dios hasta que permitían que el castigo de Dios cayera sobre ellos, y un castigo tan severo a consecuencia de la desobediencia que ellos prestaban a la palabra de Dios. Y dice en el versículo 7 del capítulo siguiente que entraron en tierra de Egipto. ¿Cómo no? Entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tarsés. Y nosotros también muchas veces entramos en esa tierra de Egipto, porque hay un Egipto para nosotros. Ese Egipto es el mundo que está ahí delante de nosotros. ¿Quién de nosotros no tiene una amonestación muy clara de Dios y una idea también muy clara del Espíritu Santo que lo pone en nuestro corazón? Y además esto, la palabra de Dios, que nos dice que ese mundo es el Egipto en el cual Dios, no es la voluntad de Dios que nosotros entremos. Y nosotros, después de haber orado una y otra vez, entramos en ese Egipto que al fin y al cabo viene a ser para nuestra perdición. Yo me acuerdo que en cierta ocasión una persona que tenía mucha confianza conmigo venía a mí y me decía: Dios, Antonio, yo he orado desesperadamente en mi casa, yo he orado llorando y a gritos en mi casa y estoy desesperado, Dios no me escucha. Si Dios me hubiese escuchado, Antonio, yo respondería. Y me lo contaba llorando a veces, porque era muy emotivo, me lo contaba llorando. Pero nunca en su corazón hubo la idea de dejar un camino que él llevaba y que fue la causa de la destrucción de su hogar y de la destrucción de su propia vida. Eso nunca estuvo en el propósito de su corazón. Él oraba a Dios desesperadamente y lloraba hasta con lágrimas y con gemidos y a voces me decía. Pero allá en su corazón había esta idea de que Dios le respondiese permitiendo también aquello que a él le atraía. ¿Cuántas veces estamos atados a esa rueda del pecado que va en un carro donde Cristo no se puede sentar? Y no queremos desatarnos de esa rueda de pecado. ¿Cuántos Egiptos hay en nuestro corazón? Muchas veces. Yo os decía que mirando la iglesia en esta tarde, es muy aplicable este texto a esta iglesia. Esto no le gusta escucharlo a la carne, pero es así. Así lo dice la palabra de Dios. Dios, por aquel castigo que les infligió y que era la consecuencia de su pecado y de su desobediencia, no dejó de amarles. Siempre amó Dios a su pueblo. Y a nosotros Dios nos ama también. Y cuando nos contesta apremiándonos y dándonos el castigo que merecemos, tampoco deja Dios de amarnos por eso. Dios nos ama también. Yo en mi propia vida, yo os decía antes de citar a esta persona que en mi propia vida había tenido también la experiencia, he tenido amargas experiencias de cosas que no convenían a la voluntad de Dios y que yo debía de haber luchado contra ellas y haberlas dejado, escuchando la palabra de Dios, porque yo tengo una lucha. Y yo oraba a Dios también desesperadamente, y después con el paso de los años me he dado cuenta que yo lo que quería también como este pueblo es que Dios contestase de una manera favorable a lo que había aquí dentro de mi corazón, a aquellos secretos deseos. Pero Dios, al que ama castiga, dice la palabra de Dios. Aunque no deje de amarle, al que ama castiga. Esto es que el pecado y la fidelidad tienen una retribución. Y esto es una enseñanza muy clara en la Biblia, que el pecado tiene su retribución de castigo y que la fidelidad tiene su retribución de bendición. Esto es innegable en la palabra de Dios. En esta iglesia se ha predicado reiterativamente que la conversión no supone una felicidad en el mundo,
¿Cuántas veces se ha dicho aquí y se ha señalado que aquellos que predican el Evangelio con esta propaganda de que viniendo a Cristo se encontrará la paz y la felicidad y se ausentarán las enfermedades y todo será una panacea? Esto es falso. Con la conversión viene la guerra, con la conversión viene el romper con todo lo que nos atrae. Por lo tanto, la conversión requiere una ruptura con el mundo. Esto se ha predicado aquí mucho desde esta iglesia, a pesar de que se predica tan frecuentemente la gracia, también se ha predicado esto, ¿verdad? O sea que la retribución en la palabra de Dios está muy clara. Tenemos conciencia nosotros de que la vida cristiana es así, en esta iglesia. Y también tenemos nosotros el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Dice que en la segunda de Corintios y en el capítulo 9 y versículo 6, y está hablando nada menos que el que predica la gracia por antonomasia, el predicador de la gracia por antonomasia. Está hablando San Pablo. Pues bien, él dice que el que siembra escasamente ciega. Esto es una verdad indiscutible. Jesús volverá en la gloria de su Padre con sus ángeles, dice Mateo, para pagar a cada uno conforme a su obra. Se podían dar infinidad de textos para demostrar esta retribución que hay manifiesta en toda la palabra de Dios. Y esta retribución llega más allá de esta propia vida, llega hasta el reino de los cielos, porque dice el propio Jesucristo que el que deja a padre o hacienda o casas o hermanos o esposo o hijo por causa de mí recibirá 100 veces otro tanto y al final heredará la vida eterna. Y dice también el Señor que el que infringe un mandamiento de esto muy pequeño, así será llamado en el reino de los cielos. O sea que la retribución es en justicia. La retribución a la fidelidad es en justicia y también a la infidelidad. De otra manera no habría justicia en Dios. Y Dios es justo. Es obvio para todo cristiano que la regeneración va de la mano y al lado del don de la gracia gratuito que Dios nos da y del don de la salvación que Dios nos da, también por gracia. Pero la regeneración va de la mano de este don gratuito. Y es un tremendo error pensar que no es así. Y si no se siente esto dentro del corazón, cuando se ha sido iluminado por el Espíritu Santo, se está muy lejos aún de la verdad y se está viviendo todavía en la oscuridad. Abraham recibió un mandato en su vida. A él se le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Era mucho lo que Abraham tenía que dejar para seguir a Dios. Fue mucho lo que Dios le pidió que dejara para seguir a Dios. Me parece que a nosotros no se nos ha pedido tanto. Con todo en nuestros días hay gente que ha oído la voz de Dios y el llamamiento de Dios. Gente a la que sí se le ha dicho: deja tu parentela, deja tu tierra, deja tu casa y vete a la China. Ha habido gente que ha sentido este llamamiento para irse a las misiones y para irse lejos de todo lo suyo más querido, y de arrancar todo aquello que tenía dentro de su corazón. Y lo han hecho siguiendo el llamamiento de Dios. A nosotros no se nos ha pedido tanto, se nos ha pedido menos. Y por lo que yo veo en nuestra iglesia, de verdad, estamos muy poco dispuestos a darlo. Abraham lo dio. Y aquella obra que Adán hizo fue testimonio de su fe. Aquella obra no salvó a Abraham, pero sí fue testimonio de su fe. Y es que las obras dan el testimonio de la fe de uno. En esta iglesia, si vinierais los jueves, todos los que estamos aquí, solo vienen 3 o solo vienen 4, pues entonces de todos los que somos aquí no sé cuántos faltan. Pues faltáis casi todos los que habéis aquí y todos los que faltan. Entonces nos damos cuenta que esta pequeña cosa que Dios nos ha pedido a nosotros sí que no estamos dispuestos a dejarla. ¿Cuántas cosas tenéis vosotros en el mundo que no estáis dispuestos a romper por seguir al Señor, por seguir el llamamiento del Señor? Cuando vosotros recibisteis el llamamiento del Señor, no sentisteis en vuestro corazón que teníais que romper con muchas ataduras del mundo. No lo sentisteis. Por más que esto desagrade a la carne, es que esto se siente en el corazón cuando Dios llama a uno. Dios llama a romper con muchas cosas. Y aquello que a Abraham se le pedía ciertamente era una cosa muy difícil.
Si a ti te dijeran rompe con tus hijos, rompe con todo y vete. Pero a lo mejor simplemente se te está pidiendo algunas cosas mucho más sencillas. A lo mejor tú estás viviendo en el mundo, en contacto con gente del mundo, en contacto con gente que está blasfemando el nombre de Dios y te está pidiendo Dios que lo dejes, que eso es Egipto, y que allí encontrarás el cuchillo que tú temes. Y te está señalando todas estas cosas y no estás dispuesto a arrancarlas de tu corazón. No te arrancarán nada de él por seguir a Dios. Bien, pues esto no da testimonio de tu fe. Las obras sirven para eso, no sirven para salvar a nadie ni para regenerar a nadie, sirven para dar testimonio de la fe. Abraham tuvo que despojarse de todo cuanto había en su corazón, de todo lo que más quería. Y así tendremos que hacerlo también nosotros si queremos seguir al Señor. Pero Abraham tuvo otra cosa. Dios le prometió un galardón. Y ese galardón, voy a leer el texto, está en Génesis 15:1. Voy a leerlo porque muchas veces cuando leo la palabra de Dios y leo un pasaje así, se levanta mi corazón. Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. A ti también te lo dice de verdad. No temas, hijo mío. Te dice Dios, aplícalo a tu propia vida, aplícalo a tu propio corazón estas palabras. No hagas como yo decía antes cuando leemos estos textos, nada más que analizar la insensatez de aquel pueblo y no aplicarlo a tu vida. Nada más decir, pero ¿cómo es posible que esta gente esté siendo tan alertada por Dios y esté teniendo la experiencia y no haga caso? Pero serán estúpidos. Pero será posible que llegue su terquedad a tal punto. Sin caer en la cuenta de que lo tenemos que aplicar a nuestra vida, sin caer en esa cuenta, simplemente desde aquí, juzgándolo desde la tribuna. No, pues no lo hagáis así. Y con este texto tampoco, aplicadlo a vuestro propio corazón. Siempre que estéis dispuestos a romper con algo que Dios os pide, pensad también en esta promesa que recibió Abraham. Palabra de Jehová a Abraham, visión diciendo, no temas, Abraham. Yo os decía que penséis, no temas, hijo mío, no temas Juan, no temas Pedro, el nombre que sea, el vuestro. Eso te dice Dios. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. A Abraham se le podía haber prometido y haber dicho, no temas a Abraham, deja tu parentela, deja tus posesiones, deja todo aquello que tienes en el corazón y no temas que te voy a dar más. No temas que todo eso será revalorizado. Tú recibirás más recompensa que todo eso. Y la oferta hubiera sido buena, beneficiosa. Para un señor de negocio la cosa era pues bastante buena y bastante objetiva, ¿no? Pero no se le prometió eso. Se le promete nada menos que al propio Dios, yo seré tu escudo. No temas, Abraham, ¿qué más quieres? Hay riqueza en este mundo que se pueda comparar a eso. Tú deja todo eso, tú obedéceme, tú sígueme, yo seré tu escudo. Y tu galardón sobremanera grande, porque tu galardón seré yo mismo. Piensa tú que Dios te dice a ti también eso en tu propio corazón. No temas, hijo mío, deja eso. Yo seré tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu galardón seré yo mismo. ¿Qué más puedes pedir? Hay en tu mente cristiana y renovada y regenerada por el Espíritu Santo una capacidad para establecer unos valores de las cosas que dejas de con las cosas que Dios te promete. ¿O es que hay en tu corazón la duda de que Dios no prometa, no cumpla su promesa? ¿Es que dudas en tu corazón de eso? Aquel pueblo dudaba de que Dios fuese a traer su juicio sobre ellos. No dudes tú tampoco que su juicio también lo traerá sobre ti y que en tu vida recogerás aquello que hayas sembrado, porque la Biblia es muy clara a este respecto. Pero piensa también que tendrás ese galardón, que tendrás esa recompensa. Dios estará contigo cuando tú le obedezcas. Dice San Pablo, y esta es una promesa para nosotros, esta fue para Abraham y también para nosotros, pero ahora ya en el Nuevo Testamento,
Las palabras del apóstol Pablo dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Qué duda cabe en tu corazón que esta promesa es cierta? ¿Qué duda cabe que no arrancas de tu corazón ese remolque que llevas, ese remolque de tus afectos y ese remolque del mundo que te atrae, que te ata y que hace que esta iglesia deprima al verla tan apática, tan imposible de arrancar? ¿Qué nos tiene que decir Dios para impulsarnos? ¿Qué nos tiene que decir Dios para convencernos de que Él es fiel? ¿Qué nos tiene que decir para poner claridad dentro de nuestra mente de que las riquezas que nos prometen no son de comparar con lo que vamos a dejar en esta tierra? Parece que no se arranca nuestro corazón a entender a Dios, a comprender a Dios. Yo no sé, muchas veces se ha insistido aquí, venir a los cultos. El culto de oración es muy importante. Esto ya parece una cosa machacona. Hermanos, si viniéramos todos al culto de oración, esta iglesia resucitaría, reviviría, Dios nos escucharía, Dios respondería. Dios lo promete y Dios no falta a su promesa. Deciros ahora venir al culto, yo sé que es predicar en el desierto. El jueves que viene seremos 3 otra vez. Y durante todo el año. Dios mío, cuántas cosas hay importantes en nuestra vida que nos ponen tapones en los oídos cuando Dios está hablando. Sé que es vano decirlo porque se ha dicho muchas veces, pero quiero decirlo una vez más. Un día estaré delante de Dios y Dios me lo recordará que lo dije. Y si no lo digo, también me lo recordará. He de decirlo. No estéis apáticos. No seáis incrédulos delante de las promesas de Dios. Quiero que quede muy clara una cuestión en esta tarde. Cuando se está predicando sobre el comportamiento humano, sobre la responsabilidad humana, hay un peligro muy alto, un alto porcentaje de que la gente se deslice y trate de ver en las obras de alguna manera una forma de justificarse delante de Dios. Yo, y aunque esto no viene a cuento, pero en una ocasión yo decía que Pablo predicaba todo el consejo de Dios, y no quiero faltar a esto, porque sé que esto es, no se llega mucho al corazón, y de hecho tenemos el ejemplo en todo el mundo, y por lo tanto quiero apuntar esto, que las obras que hagáis solo servirán para justificar la fe que tenéis vosotros, para dar testimonio de vuestra fe, pero jamás os justificarán. Esto sí que lo quiero dejar muy claro y apuntarlo, por la sencilla razón de que no habrá ni una obra vuestra ni mía, no habrá ni una sola obra que sea santa, que tenga la pureza que Dios requiere, porque la pureza y la santidad de Dios es tan magnífica que no se puede comparar ni con la blancura de la más pura nieve. Una sombra, de la sombra de un pecado no puede entrar delante de la presencia de Dios. Y todas las obras que nosotros hagamos estarán tocadas por la condición que tenemos nosotros de pecado. Por lo tanto, no hay ninguna obra nuestra que nos pueda justificar delante de Dios, ninguna. Es uno de los ropajes principales y primeros que tenemos que quitarnos de nosotros para seguir a Cristo. La justicia por nuestras obras. Ese es uno de los principales ropajes. Más importante, quizás diría yo, que apartarse de un pecado que nos está dando la lata constantemente. Siendo también esto muy importante. Pero esto lo primero, que las obras no te van a justificar. Pero que esto no te lleve a pensar, que la salvación que Dios te ha dado en Cristo, que la justificación que Cristo lleva por ti en la cruz, es un salvoconducto para que tú vayas al cabaret y después al reino de los cielos. Es un pase para que tú vivas aquí la gran vida y allí también. Es un permiso para que tú aquí te comas la carne y allí los postres. Porque Dios no es tonto, y esto no es así. No, el que tus obras no te salven tampoco quiere decir lo otro. Por eso yo quiero apuntarlo y que esto quede muy claro.
Que yo no estoy predicando aquí que nadie se vaya a justificar por las obras. De ningún pecado suyo se van a justificar, de nada, no se van a justificar de nada. Las obras no se van a justificar de nada, porque todas ellas estarán manchadas por tu pecado. Ahora bien, sí van a dar testimonio de tu fe. Esto fue lo que predicó Lutero. El otro día dieron una película de Lutero por la televisión. Ahora parece que hay más apertura sobre esto. Yo no sé qué es lo peor ya en el mundo, si aquellas persecuciones que hubo y aquel ver a Satanás en Lutero y a todos sus seguidores que había antaño, o esto que hay hoy, que es peor que aquello todavía, como ridiculizan todas las cosas en televisión y en todas partes. Y yo creo que es peor la persecución y el acoso que tenemos nosotros los cristianos ahora que antes, o antes que ahora, no lo sé. Dieron una película de Lutero y en ella, sí, salía algo, muy poca cosa, pero salía algo que era real en la vida de Lutero, yo lo he leído. A él se le preguntaba, cuando estaba dando enseñanza, cuando estaba él enseñando y impartiendo doctrina allí de teología, le preguntaban, bueno, entonces, según lo que él estaba enseñando, entonces si yo peco me salvo, le decían. O sea que si sigo pecando yo me salvo. La respuesta tuvo que ser sin rodeos. Sí, te salvas, claro que sí, si eres salvo te salvas, es que no te pierdes. Si tú eres salvo, las obras que tú hagas malas o el pecado que tú hagas no te va a perder. Y entonces le respondió a aquel que sale en la película y le dijo, y además es verdad, pues yo lo he leído como os digo, y le dijo, pero es que la Biblia dice que por sus obras les conoceréis. Y claro, aquello Lutero contestó diciendo, bien, pero según el texto dice muy claro lo que yo siempre tenía entendido, que hay higos donde hay higueras, pero que no salen las higueras de los higos, decía en la película, y esto es verdad. Y en Lutero había esta claridad en su mente de que las obras de ninguna manera justificaban al pecador, pero que las obras seguían, eso sí, a la regeneración, al nuevo nacimiento. Y por eso él decía que había higos donde había higueras, claro está. Esto mismo predicó Lutero, y Lutero predicó naturalmente la salvación por gracia. Bien, pues estas cosas eran las que daban testimonio de él. La ofrenda de Abel también dio testimonio de su fe. Era una obra, pero una obra obedeciendo al mandato de Dios. A Abel lo encontramos llevando una ofrenda que es según lo que Dios había ordenado. Porque aunque en la Biblia, hasta que llegamos a este pasaje, no encontramos un mandato así expreso de Dios que establezca los sacrificios y las ofrendas, lo hay. Y no cabe ninguna duda, cuando entró el pecado en el mundo, inmediatamente entró la promesa de la regeneración y la promesa del Cristo. Y también entraron aquellas ordenanzas, porque es indudable que en el corazón de Caín no surgió así por su propia razón el conocimiento de su estado de perdición y de que era imposible para él justificarse delante de Dios. Esto venía de Dios. Esto venía de una enseñanza directa divina, de una enseñanza de Dios, no venía de su propio corazón. El pecado es un desierto que no nos deja ver nuestra propia condición. Y Abel llegó a conocer su condición de pecado y su incapacidad para justificarse delante de Dios. Tampoco podía haber imaginado a Abel en ningún modo de que una víctima inocente tenía que ser la propiciación de su pecado y lo que le justificaría delante de Dios. Todo esto había sido ordenado por Dios. Pero mirad bien que Caín y Abel recibieron y le impartieron la misma enseñanza. Yo supongo que sus padres, Adán y Eva, le hablaron a sus hijos por igual de la experiencia que habían tenido con el pecado, de las tremendas consecuencias que esto había acarreado a sus vidas. Y también les hablarían de la promesa de Dios y de las ordenanzas, claro está. Y por eso los vemos en este pasaje que tanto confunde al mundo. Esta misma tarde estaban haciendo un comentario también por televisión sobre esto, que creo que van a dar una película sobre ello la semana que viene. Pero esto confunde a la gente. Yo he leído libros en donde se exalta la obra de Caín y se menosprecia la de Abel, y al final uno de ellos, Blasco Ibáñez, cierra su novela diciendo viva Caín, muera Abel, porque Caín era una hormiga y Abel era la cigarra, el zángano de la sociedad. Bien, esta gente que no cree, que cree que aquello era simplemente un mito de la historia de aquella gente que se forjaron un Dios pues cuando encontraron cosas en la naturaleza que no se podían explicar, y entonces se crearon un Dios en su imaginación y de ahí nace la religión. Estos piensan así.
Pero es que los otros, los que sí confiesan creer en la palabra de Dios, interpretan también mal este pasaje y chocan con este pasaje y dicen que las obras de Caín eran malas porque en su corazón había maldad y Dios lo conocía aquello, pero no aciertan a decir la verdad, no aciertan a decir el quid de la cuestión, no aciertan a comprender que en el corazón de Caín lo único que había era una rebeldía contra el mandato de Dios. Él consideraba que la majestad de Dios y la propia dignidad humana requerían otras cosas de las que le habían enseñado. Es lo mismo que hoy considera el hombre que se llama cristiano y que está siguiendo el camino de Caín, está siguiendo el camino de las obras. Consideran que la majestad de Dios y la propia dignidad humana requieren algo más, requieren un esfuerzo, y esto es lo que presentó Caín. En cambio, Abel presenta algo que simboliza absolutamente su incapacidad de justificarse delante de Dios, que simboliza a la promesa que Dios había hecho, que simboliza que la salvación es por gracia, que la salvación está en la obra que Dios presenta, en el rescate que Dios presenta. O sea que Abel procede por fe y su obra da testimonio de su fe, y las obras de Caín dan testimonio de todo lo contrario. Entonces nosotros tanto vemos en Abel como vemos en Abraham que esas obras dan testimonio de su fe. Y eso es lo que se tiene que ver también en nuestra vida, que nuestras obras den testimonio de nuestra fe, sometiéndonos a la voluntad y al mandato de Dios. Creo que esto queda bien claro, queda bien clara la idea que yo quiero presentaros a vosotros hoy. Que no haya dudas, que no haya cosas que mezclen una cosa con la otra. El remanente de Judá fue rebelde delante del mandato de Dios y enojaron a Dios. Si tú eres rebelde delante de Dios, a tu mandato, también vas a enojar a Dios. Y de eso que no te quepa nunca ninguna duda. Y analiza muy bien, siempre que leas la palabra de Dios, cuál es el mensaje que hay para ti. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Y establece tú los valores que puedas entre una cosa y otra para saber qué es lo que tienes que hacer. Y no olvides nunca que la fortaleza está indicada en la palabra de Dios. La fortaleza está en su Espíritu Santo. La fortaleza está en la oración, la fortaleza está en la palabra de Dios. Pero tú en tu propio corazón y allá dentro de él, de verdad, convencido, enajenándote de todas las convicciones que tú tengas, ¿cuántas veces apelas tú a estos recursos que Dios te da, a estos recursos que Dios te presenta? ¿Cómo es tu vida día a día? Analízala hora a hora, minuto a minuto. ¿Está Dios presente en tu vida siempre? ¿Está el llamamiento de Dios desde que te iluminó el Espíritu Santo, desde que te diste cuenta que eras un hombre perdido, desde que te diste cuenta que Dios tenía misericordia de ti? Está presente en todos los actos de tu vida Dios. De verdad que cuando tú estás en un sitio te hace en tu mente te hace el razonamiento de decir, ¿estaría Cristo aquí conmigo? Es muy simple, basta que tú hagas esta reflexión cuando tú estés en un sitio o tú vayas a realizar un acto. ¿Lo aprobaría Dios? ¿Estaría Cristo aquí conmigo? Y verás que pronto obtienes respuesta. Pero dime, ¿es esto una constante en tu vida? Piensa que la salvación te la dio Dios para siempre y es eterna y no la perderás. Qué fiel es Dios, ¿verdad? Pero nosotros qué infieles, qué infieles. ¿Cuán poco tiempo tenemos a Dios delante de nosotros? ¿Cuánto lo tenemos? Cuando estamos desesperados, cuando tenemos una enfermedad, cuando Dios nos está dando un poco de castigo por el mucho castigo que merecemos. ¿Cuándo está Dios delante de nosotros y en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo? Y cuando estamos obstinados de verdad en una cosa que hay aquí muy dentro y que cuesta mucho trabajo arrancar, ¿cuántas veces apelamos a Dios? Y si lo hacemos como aquel pueblo, con una falsa piedad. Lo hacemos tratando de impresionar a Dios con nuestras artimañas, con nuestro engaño,
con las propias artimañas que nosotros mismos nos hemos engañado. Tratamos de impresionar a Dios, pero pensar que Dios lee en el corazón. Dios leyó en el corazón de aquellos hombres también. Cuando la gran reforma del rey Josías, parece que estaba erradicada la costumbre ya de la idolatría en aquel pueblo. Leed el texto y veréis cómo parece que era así. Pero nunca estuvo arrancado del corazón de aquel pueblo la idolatría. Nunca, ni aun en la reforma de Josías. Y por eso vino el castigo sobre ese pueblo. Fue rebelde, siempre fue rebelde. Incluso durante el tránsito de aquel rey, también fue rebelde. No queramos nosotros también ser rebeldes delante de Dios durante el resto de nuestra vida. Rindámonos a Dios ya de una vez, porque cuán maravillosas son las promesas de Dios y cuán fútil lo que en este mundo se reparte. Pero parece que tenemos muy escasa, una idea muy escasa, una claridad muy oscura para valorar estas cosas. Yo deseo que Dios haga que sea notoria para nosotros la lección que queda de este pueblo, para que nosotros la aprendamos y que también aprendamos, ¿por qué no?, a temblar delante de Dios, porque dice el salmista que horrenda cosa es caer en manos del Dios terrible. Y también dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aprendamos también de una vez a temblar delante de Dios, porque no sabemos. Aquel pueblo se le avisaba con lo que le iban a castigar, pero nosotros no sabemos al fin y al cabo con qué Dios nos va a castigar, con qué Dios va a reprender nuestro pecado. Dios odia el pecado y lo reprenderá, desde luego no pasará sin su represión. El pecado está justificado en Cristo en cuanto a lo que respecta a la salvación. Pero si tú descarrías precisamente por el amor que Dios tiene hacia ti, te corregirá, te castigará, corrigiéndote. Cuando la palabra de Dios dice que Dios al que ama castiga, no se está refiriendo, como tú puedes deducir con mucha claridad si tú haces una comparación simplemente contigo mismo, no se está refiriendo a que Dios, como ama a su hijo, lo castiga de cualquier manera. Si tú tienes hijos, tú sabrás que los amas mucho, pero así, porque los amas, no se te ocurrirá ir y decirles, bueno, te voy a dar un par de cogotazos ya que te amo tanto. Esto no lo hacéis, ¿verdad? No lo hace nadie, Dios tampoco. Dios cuando castiga, a causa de su amor, castiga porque te has salido del camino. Y castiga precisamente para tu bien, precisamente para que tú te corrijas y precisamente para que redunde en bien tuyo. Y esto lo conocemos todos aquí, porque esto se ha predicado muchas veces en esta iglesia, que Dios utiliza todas las caídas y todo eso lo utiliza para que revierta en bien propio de sus hijos. Y es así, todas las cosas ayudan a bien. Pero que nadie piense, de ninguna manera, que nadie piense que porque esto es así, es Dios el que pone el pie para que tú caigas. La epístola de Santiago dice que nadie diga que Dios tienta a nadie, porque Dios no tienta a nadie, tienta al tentador, tienta a Satanás, y tienta tu sangre, tu carne, y tienta todo lo malo que hay en ti. Pero Dios no te tienta, ni Dios te induce al pecado, nunca, jamás. Esto es lo que está diciendo Santiago, y que mucha gente se quiebra la cabeza cuando lee esta epístola, creyéndose que Santiago está tratando de decir allí que el hombre se justifica por las obras. Santiago está diciendo en el primer capítulo que todo don perfecto viene del Padre de las luces, de Dios, en el cual no hay mudanza. Mal puede decir después que hagas obras para que te justifiques, puesto que él mismo está diciendo que todo don perfecto viene del Padre de las luces. No hay ningún don perfecto que salga del corazón humano, y eso él lo sabe muy bien. Y cuando habla de Elías dice que fue sujeto a las mismas pasiones. Él está hablando nada más y nada menos que de la fe de los demonios, y lo pone como ejemplo. También los demonios creen y tiemblan. Tú crees que hay Dios, también los demonios creen. Está hablando de una fe satánica, no está hablando de unas obras que justifiquen, está hablando de unas obras que dan testimonio de la fe, como estamos hablando aquí en esta tarde, porque a él le caía muy bien San Pablo, y lo vemos en el libro de los Hechos cuando estaban juntos, y él estaba muy de acuerdo con las doctrinas que predicaba el apóstol Pablo. Pero entonces el apóstol Santiago no está hablando de justificación por obra absolutamente, en ninguna manera. Yo recuerdo una vez que estaba yo predicando el Evangelio a una persona muy católica, muy convencida del catolicismo, y se encerró en ese texto. Pero es que la fe sin obras es muerta, es que la fe sin obras es muerta, y de ahí no sabía. Pero me estaba diciendo, es que una fe sin obras no justifica. Eso es lo que me estaba diciendo. Es que son las obras las que están justificando la fe y la salvación, la que alcanza la salvación.
Así es como interpretan ellos. Santiago no está diciendo eso. En esta tarde no estamos predicando sobre la epístola de Santiago, pero si un día Dios quiere que prediquemos sobre ella, veréis con cuánta luz arroja sobre esta epístola el que Él no se está refiriendo a eso en absoluto. Bien, pues nosotros escuchemos la palabra de Dios y entendamos estas palabras que dicen: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es el llamado que tú sentiste y que tú oíste cuando Dios quiso venir a ti, cuando el Espíritu Santo entró en tu corazón. Este fue el llamamiento que tú sentiste: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y ahora que ya has nacido de nuevo y que ya perteneces a Dios, sal de los muertos, sal del mundo y te alumbrará Cristo. Tú te has levantado de los muertos por el poder de Dios y por la gracia de Dios. Acude a su poder y acude a su sostén y sal de ahí, te dice la palabra de Dios. No se puede estar en el mundo y con Dios. Esto es indudable, nadie lo discutiría esto. Nadie que conozca la palabra de Dios puede discutir esto. Porque Dios dice que no se puede servir a Dios a dos señores. Esto lo dice la palabra de Dios con mucha claridad y en boca de Jesucristo. Dice la palabra de Dios también que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Quién puede discutir estas cosas? Bien, hermano.